Contador Público Ismael Hernández Lleras, gobernador del estado de Durango, señor licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador del estado de Guanajuato, señor Contador Público Marcelo de los Santos Fraga, gobernador del estado de San Luis Potosí, estimado ingeniero Ismael Plasencia Núñez, presidente saliente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, CONCAMIN, señor licenciado Salomón Pressburger, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, muy distinguidos representantes de los sectores financiero, empresarial y laboral que hoy nos acompañan, estimado don Joaquín Gamboa, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, amigas y amigos industriales del país. La CONCAMIN ha sido pieza clave para el crecimiento del sector industrial en México. Y por eso me da mucho gusto el estar hoy con ustedes en esta 91ª Asamblea Nacional. Ustedes, las empresas que conforman a la CONCAMIN, son uno de los principales activos con los que cuenta la economía nacional. Por supuesto, cada empresa, por grande o pequeña que sea, es un factor clave para poder enfrentar y superar, como estoy seguro terminaremos haciéndolo los mexicanos, la actual coyuntura económica internacional. Saludo a todos los integrantes de esta asociación. En especial, amigas y amigos, yo quiero reconocer la labor realizada por el ingeniero Ismael Plasencia al frente de la Confederación. Bajo su liderazgo, la CONCAMIN se consolidó como un actor central para el avance de México, especialmente en temas como la competitividad y la productividad de la industria. En momentos complejos, como cuando enfrentamos la crisis mundial en el precio de los alimentos que afectaba a millones y millones de mexicanos, el ingeniero Plasencia, como presidente de la Confederación, mostró siempre voluntad para contribuir con la organización entera, con medidas concretas que protegieron la economía de los mexicanos. Hoy, pasado ese momento de turbulencia, es cuando más puede apreciarse el esfuerzo generoso de los industriales de México en favor de los consumidores. Como este y como muchos otros aspectos, como los que tocan ahora precisamente en el diseño de medidas para enfrentar la crisis económica, si no la más grave, sí seguramente la más grave que a nivel internacional hayamos contemplado todos los aquí presentes, la presencia, la opinión, las sugerencias de CONCAMIN son vitales para el Gobierno de México. Por las mismas razones, amigas y amigos, felicito a la nueva mesa directiva que ha prestado solemne protesta el día de hoy para cumplir con su encargo. Esta nueva mesa directiva, que preside Salomón Pressburger, será una mesa con la que seguiremos, estoy seguro, trabajando hombro con hombro para fomentar el desarrollo de la industria nacional y proteger los empleos y los ingresos de las familias mexicanas y, por supuesto, al aparato productivo industrial del país. Así que les deseo el mayor de los éxitos y tengan ustedes por seguro, Salomón Pressburger, que contarán con el Gobierno de México para seguir trabajando en favor de la industria. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre temas que sé son prioritarios para el sector industrial, en especial, por ejemplo, las perspectivas de nuestra economía, las acciones que estamos tomando para superar la coyuntura y construir, junto con el sector privado, un aparato productivo más competitivo y eficiente. Sé que el sector industrial, al igual que otros actores económicos, tiene dos preocupaciones por lo menos medulares sobre la economía mexicana. La primera tiene que ver con el impacto de la crisis global en nuestro país. La segunda se refiere a la propia evolución de las finanzas públicas en los meses y años venideros. En cuanto al primer tema,
es efectivamente motivo de preocupación por varias razones. Primero, porque el epicentro de la crisis global internacional se localiza justamente en el mercado norteamericano, que es el mercado de destino más importante para los productos y las exportaciones de México. Y segundo, porque el perfil que está tomando la crisis internacional se está orientando precisamente primero hacia las instituciones y mercados financieros, y en la medida que se va conteniendo la parte financiera, se traslada en un complejo contexto de reducción del mercado global en una afectación a todos los sectores, pero particularmente al de las manufacturas e industriales. Lo cierto es, amigas y amigos, que independientemente de la magnitud, profundidad y duración de esta crisis económica, también es importante recordar que hoy contamos con una economía que está en mucho mejor situación que en otras crisis también gravemente vividas en México y generadas, las más de ellas en nuestro propio país. Estamos ahora en mucho mejor condición para enfrentar esta coyuntura internacional. Varias son las fortalezas de nuestra economía que nos diferencian de coyunturas económicas similares vividas en el pasado. Una, por ejemplo, es la situación de las finanzas públicas, a la que me referiré posteriormente. Otra es, concretamente, la situación de nuestro sistema financiero y bancario. Porque si bien es cierto que el corazón de la crisis económica internacional está precisamente en la quiebra de las instituciones financieras más importantes del mundo, en diferentes regiones y continentes, y señaladamente en Estados Unidos, la verdad es que, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, nuestro sistema bancario y financiero es sólido, está bien capitalizado, y eso nos permite, no solo, por una parte, evitar destinar, como ocurre en otros países, enormes cantidades de recursos públicos a capitalizar los bancos, sino también nos da una capacidad de maniobra para mitigar los efectos de la crisis y, en medio de una contracción crediticia global, seguir estimulando el flujo de crédito al sector productivo, como ha seguido fluyendo en menor medida, es cierto, pero a tasas positivas a lo largo de este año. Contamos además con sólidos fundamentos macroeconómicos. Eso se refleja, por ejemplo, en el endeudamiento público externo, que en el curso de esta administración se ha reducido casi a la mitad, o bien el comportamiento estable de la inflación en los momentos más agudos del crecimiento de los precios de las materias primas en el mundo, o bien la entrada ahora a un ciclo de tasas de interés mucho más bajas de lo que se venían registrando en el país y en otras partes del mundo, particularmente en economías emergentes. Pienso que México está haciendo, amigas y amigos, lo que tenía que hacer, y particularmente en los últimos años y en otras administraciones, en materia de disciplina y en materia de ahorro. Y por eso, esta administración no solo recibió, sino que está esforzado por mantener las finanzas públicas sanas y en orden. El haber mantenido un déficit cero en los 2 años anteriores a este año crítico nos ha permitido también tener mucho más margen de maniobra por el lado del ejercicio del gasto público para impulsar medidas contracíclicas en la economía. Hemos tomado acciones también para que esa fortaleza de finanzas públicas no solo no se quebrante en el contexto de la crisis, sino además vea prolongados sus efectos en el mediano y largo plazo. Ese es precisamente el propósito de las importantes reformas estructurales que, con apoyo de la CONCAMIN y otras organizaciones empresariales, se han logrado en México. Reformas que pensamos ahora, de no haberse realizado en el país en estos 2 años recientes, hubieran dejado a las finanzas públicas y a la economía mexicana en una situación más crítica y mucho más vulnerable de la que ahora tenemos.
Esas reformas son, por ejemplo, la propia reforma hacendaria que nos permite, aunque sea un poco, reducir la dependencia de los ingresos petroleros, particularmente en momentos de alta volatilidad en estos. La reforma al sistema de pensiones, que le da certidumbre a la economía mexicana al haberse generado con estas reformas un ahorro de 30%, equivalente al 30% del Producto Interno Bruto para las finanzas públicas a valor presente neto, y que nos permite un escenario de certidumbre en las finanzas nacionales. Y finalmente, la reforma para fortalecer a Petróleos Mexicanos, que permitirá que mediante la inversión especializada y la transferencia de tecnología a partir de esa inversión en lo que se llama aguas arriba de la industria petrolera en materia de exploración y producción de petróleo y de gas natural, permitirá a Petróleos Mexicanos retomar el camino del desarrollo, del crecimiento en la producción y también en la reconstitución de sus reservas estratégicas. Tal y como señaló Ismael Plasencia, el sector empresarial y en particular la CONCAMIN han mostrado, si bien una enérgica posición en la defensa de las preocupaciones e intereses de sus agremiados, también un sólido compromiso con el futuro de México, al participar de manera constructiva en la discusión y aprobación de estas importantes reformas que hoy nos están permitiendo enfrentar de mejor manera la crisis internacional. Hay que decir que gracias a la responsabilidad de las organizaciones empresariales como la CONCAMIN y también gracias a la responsabilidad de las organizaciones sindicales como las representadas en el Congreso del Trabajo, que eso ha permitido precisamente que el entorno productivo en el país no se deteriore aún más de lo que se pudo haber generado precisamente por estas condiciones adversas. Una segunda preocupación tiene que ver también con el aspecto de finanzas públicas y precisamente, por una parte, si el gobierno mexicano estará en posibilidad de emprender, de llevar a cabo el programa contracíclico y de gasto público en este año de crisis, debido a la caída de los precios en el petróleo y a la caída en la producción petrolera que registra Petróleos Mexicanos, así como la caída en la recaudación misma derivada de la situación económica. Yo quiero recordar con ustedes, amigos, amigas, en este punto, que el gobierno mexicano tiene garantizado un ejercicio responsable del gasto público para el año 2009, más allá de las fluctuaciones razonablemente que puedan presentarse en dicho ejercicio. Y que un elemento clave ha sido, por ejemplo, en materia de la volatilidad en el precio del petróleo, que hoy registra casi la tercera parte del precio que alcanzó a registrar hace 8 meses. Mi gobierno adquirió coberturas financieras en los mercados internacionales con la debida oportunidad, que hoy nos garantiza que cualquiera que sea el precio del petróleo en el mercado internacional, México tiene garantizado una venta, un ingreso de $70 por barril exportado, con lo cual podemos garantizar esta parte del gasto público con ingresos ciertos para las finanzas nacionales. Y por otra parte, que ocurre precisamente en el año fiscal subsecuente al actual, en el que efectivamente no se prolonga la cobertura de el efecto de las coberturas financieras. Para ello tenemos, amigas y amigos, los fondos de estabilización petrolera que con prudencia y paciencia el Congreso Federal y el Ejecutivo hemos constituido y que nos permiten contar con más de 145,000 millones de pesos, es decir, casi 1.3% del Producto Interno Bruto, una cifra que nos permite construir una estrategia de salida para las finanzas públicas y poder neutralizar y compensar en el ejercicio fiscal siguiente tanto la esperable caída en la recaudación fiscal debido a la contracción económica como la caída también previsible
en materia de ingresos petroleros. Así que, en resumidas cuentas, amigas y amigos, no solo tendremos certidumbre para la aplicación del presupuesto 2009, incluyendo el ambicioso programa contracíclico que hemos echado a andar, sino que también contamos con la capacidad para darle estabilidad a los ingresos del gobierno hacia el año 2010. Hoy tenemos los medios y los recursos para impulsar un amplio paquete de políticas contracíclicas que nos permitirán alcanzar una atenuación del impacto de la crisis internacional y también iniciar una recuperación de la economía mexicana. En el caso particular de la industria nacional, estas políticas se han traducido en un gasto público fortalecido, orientado a amortiguar la caída de la actividad productiva y proteger el empleo. Así estamos atendiendo las necesidades o muchas de las necesidades que los empresarios nos han planteado a través de su dirigencia organizada. En primer lugar, sabemos que una de las principales preocupaciones de los empresarios del país es precisamente tener acceso al financiamiento. El gobierno federal, a través de la banca de desarrollo, ha provisto de liquidez los procesos de financiamiento de las empresas que se vieron en una situación comprometida justo en el momento más difícil de la contracción crediticia global, y a la vez está echando a andar el más ambicioso proyecto de crédito para las pequeñas y medianas empresas del país. En los 2 primeros meses de este año, en que tradicionalmente no hay flujo de crédito de la banca de desarrollo al sector productivo, muchas veces por razones estacionales o burocráticas, ya hemos detonado créditos por más de 5,400 millones de pesos en apoyo de 10,000 pequeñas y medianas empresas del país. Esto representa, a pesar de ser un año con contracción crediticia global, un aumento de más del 15% con respecto del crédito otorgado a este sector el año pasado. Hoy quiero anunciar que en los próximos días, a través del Fideicomiso México Emprende, se subastarán garantías por 500 millones de pesos, con lo que lograremos que el crédito al sector productivo alcance 50,000 millones de pesos adicionales a través de la banca de desarrollo. Nuestra meta es que para los próximos 4 años se pueda detonar una derrama crediticia de 250,000 millones de pesos en beneficio de más de 400,000 pequeñas y medianas empresas. Somos conscientes también, amigas y amigos, por otra parte, de que la necesidad de los emprendedores, particularmente los más pequeños, es contar con asesoría necesaria para hacer crecer sus propios negocios. Por eso también pusimos en marcha en la plataforma México Emprende un mecanismo de consultoría para que cada pequeña y mediana empresa pueda organizarse mejor, conocer más de mercadotecnia, de contabilidad, de asesoría profesional, pueda ampliar sus mercados, ser más competitiva y tener auxilio precisamente para la obtención de financiamiento. Coincido por otra parte con lo dicho aquí por el licenciado Salomón Presburger en cuanto a la necesidad de fortalecer las cadenas productivas. Un mecanismo que estamos realizando con ese propósito muy concreto se refiere a las compras del sector público. El compromiso que sostenemos es incrementar las compras del gobierno federal y sus dependencias a las pequeñas y medianas empresas del país hasta alcanzar un 20% del total de los bienes y servicios adquiridos por el gobierno federal. Y además, ya hemos constituido un fondo de 5,000 millones de pesos para integrar a las empresas mexicanas como proveedoras de la industria petrolera nacional. En tercer lugar, y como lo señaló aquí también Ismael Plasencia, es fundamental, y así lo entiende mi gobierno, que el sector industrial tenga acceso a insumos energéticos a precios competitivos, porque esto impacta directamente a las empresas.
Por eso el gobierno federal está poniendo en marcha una estrategia integral con acciones de corto y largo plazo para mejorar los costos energéticos para la industria. Hemos establecido un mecanismo novedoso de compras de largo plazo, inédito en el país, por lo menos en mucho tiempo, tanto en el caso del consumo de energía eléctrica para las industrias como de gas natural. Por otra parte, hemos venido reduciendo las tarifas eléctricas, particularmente para el sector productivo. Este mes, la tarifa de mediana y alta tensión van a estar a un nivel cercano al que tenían en diciembre de 2007, mientras que las tarifas de baja tensión estarán por debajo del nivel que tenían en marzo de 2008. Hemos congelado el precio de las gasolinas y hemos reducido el precio del gas LP, con lo que se disminuyen costos para ciertas empresas en estos tiempos particularmente difíciles. Debo decir, amigas y amigos, que ciertamente no es solo la reducción de tarifas por parte del gobierno federal, sino que la baja en las tarifas eléctricas, combinada con la variación y depreciación del tipo de cambio, está llevando, quizá por primera vez en mucho tiempo, a las tarifas eléctricas pagadas en México por el sector industrial a niveles competitivos con tarifas respecto de lo que se cubren en varias de las economías que competimos. Sabemos que falta mucho por hacer. Sabemos que la tarea del gobierno debe ser facilitarle a la industria su tarea productiva, ayudar y facilitar y no estorbar, desregular, ponerse precisamente del lado del industrial y del empresario productivo y además actuar con visión de futuro. Esto es precisamente lo que también se está haciendo en el país. Sé que gracias, por ejemplo, a la reforma para fortalecer a Pemex, vamos a impulsar importantes inversiones que ampliarán la capacidad de producción de energéticos y con ello estaremos en condiciones no solo de dejar de importarlos del exterior, sino de transferirlos al sector productivo a niveles y a precios más bajos. En cuarto lugar, también como lo ha comentado el nuevo presidente de CONCAMIN, lo más importante para los industriales del país y desde luego para el gobierno mexicano es el de proteger y mantener las fuentes de trabajo de los mexicanos. Para ello estamos adoptando otras medidas, como el programa para la preservación del empleo, el programa de paros técnicos, en el cual se han inscrito hasta el momento empresas en diversos sectores especialmente vulnerables a la actual situación económica. Con ello, en 2 meses, hemos ayudado a proteger, es decir, hemos evitado el despido de más de 160,000 trabajadores registrados en este programa. Y huelga decir, amigas y amigos, que el programa de preservación del empleo, paros técnicos, está a disposición de los industriales del país. En quinto lugar, también como se ha dicho aquí, es necesario poner un alto a la competencia desleal que representa para los industriales el contrabando y la piratería. Este es otro elemento de la búsqueda del Estado de Derecho que nos hemos fijado desde el primer día de la administración. Y por eso estamos no solo combatiendo a la delincuencia y al crimen organizado, sino que estamos enfrentando con decisión el tráfico ilegal de mercancías. En estos 2 años, por ejemplo, hemos desmantelado decenas de fábricas ilegales de prendas de vestir, hemos decomisado más de 17,000 quemadores de discos, hemos asegurado 40 inmuebles dedicados a la piratería y al contrabando. Y las toneladas de mercancía decomisada superan en 2 años lo decomisado en 6 años anteriores. Estas cifras nos permiten confirmar la firme voluntad del gobierno federal para seguir combatiendo el contrabando y la piratería. Además de estas medidas, seguimos enfatizando la idea de elevar la competitividad de la economía y otro factor clave es precisamente la infraestructura. Las inversiones público-privadas para este año, que suman más de 500,000 millones de pesos, nos permitirán
seguir avanzando en la eficiencia logística del aparato productivo nacional. Por otra parte, y también siguiendo indicaciones y exigencias del sector productivo nacional, hemos hecho un esfuerzo sin precedentes para monitorear la competencia desleal que sufre el aparato productivo del país. Como resultado de ello, por ejemplo, México solicitó consultas en la Organización Mundial de Comercio. No solo renegociamos precisamente los términos del fin de las cuotas compensatorias por 4 años más, sino ahora, ante la presencia de elementos que nosotros consideramos prácticas desleales y de dumping en diversas economías, hemos iniciado esta consulta con la Organización Mundial del Comercio para cuestionar y señalar la práctica de subsidios a la exportación que realizan diversos países, entre otros los que se están empleando hoy en China, en particular en esta situación económica. Y esta semana una vez conocido el incumplimiento en los compromisos del Tratado de Libre Comercio vinculados con el sector transporte, el Gobierno federal también estableció medidas arancelarias para compensar el incumplimiento por parte de los Estados Unidos de América del Tratado de Libre Comercio que tenemos suscrito entre los 3 países. Para nosotros es claro y no vamos a dejar solos a los empresarios mexicanos. En suma, amigas y amigos, el Gobierno federal está respaldando con hechos y al máximo de sus capacidades a la planta productiva del país. Yo quiero invitarlos a que sigamos trabajando con visión de largo plazo y contribuyamos con el esfuerzo de todos a elevar la competitividad de nuestra economía. Todos los días, miles de emprendedores como ustedes salen de su casa a trabajar con tesón en sus negocios, en fábricas, para sacar adelante a su familia, sí, pero también, y con ello, están sacando adelante al país. Sabemos muy bien el difícil momento que en particular para el sector industrial se vive derivado de este entorno económico internacional adverso. Pero sabemos también que la historia económica nos señala que la economía se mueve en ciclos, que hay desde luego una parte ascendente de estos ciclos y también hay partes de contracción económica. Pero así como no hay bonanzas para siempre, tampoco hay crisis permanentes. Estamos, sí, en una parte recesiva del ciclo económico global. Pero lo más importante es precisamente saber mantener el rumbo firme hacia el México que queremos construir. Para el Gobierno federal, lo he dicho y lo reitero, más que estimar cuánto será la profundidad de la crisis que el mundo enfrenta, de qué tamaño será precisamente la afectación que tenemos, más que preocuparnos en el Gobierno federal por conocer esas estimaciones, nuestra tarea es más bien ocuparnos por hacer todas las medidas que estén a nuestro alcance para superar esa condición. Sé que los industriales mexicanos son una de las grandes fortalezas de nuestro país ante esta coyuntura, que los mexicanos además sabemos buscar y encontrar oportunidades ahí donde otros solo ven obstáculos y problemas. Por eso, gobierno y sector privado tenemos que seguir trabajando unidos, sin perder la vista del México que queremos construir. La renovación de la mesa directiva de la CONCAMIN es una ocasión propicia para refrendar nuestra alianza en favor de México. Los invito a que sigamos sumando esfuerzos para que una vez que este ciclo económico quede atrás, como seguramente quedará, nuestro querido México y su industria salgan más fortalecidos. Sé que México cuenta con todos ustedes y sepa la CONCAMIN que también cuenta con el Gobierno de México. Mucho éxito en esta nueva tarea a la nueva mesa directiva de CONCAMIN. Muchas gracias.